Desde que estaba en la Facultad de Medicina, me preocupaba la aparición de un virus respiratorio altamente transmisible y letal, capaz de propagarse por todo el mundo rápidamente. La OMS lo predijo. Afirmó que pasaría de los animales a las personas, que causaría una pandemia mundial y se produciría una gran interrupción de la economía. Desde hace años, prominentes científicos y médicos de todo el mundo esperaban un nuevo virus mortal. Algunos lo llaman enfermedad X. En solo 3 semanas, miles de muertes. El epicentro de la pandemia. Intentamos prepararnos para la enfermedad X, esa enfermedad desconocida que sabíamos que vendría, pero que no sabíamos qué sería, cuándo llegaría y de dónde saldría. Esta es la cara desconocida de la batalla del mundo contra el coronavirus. ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Así mejor? Un diario personal de los que están en primera línea. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escucha usted a mí? Sí, genial, genial. Perfecto. Resulta muy extraño trabajar a tiempo completo en un desastre que se veía venir y que el resto del mundo actúe como si nada. Un puñado de expertos entre el brote y los millones de muertes. Tenemos a las mentes más brillantes centradas en la vacuna. Y podría llevar un año o más tiempo, quién sabe. Pero estamos todos ansiosos. Yo formo parte de una coalición de investigadores de respuestas a pandemias. A finales de 2019, en una cadena de correos, alguien informó de que algunas personas habían contraído un virus. ¿Qué relevancia podía tener eso? ¿Dónde había pasado? ¿En Wuhan? ¿Dónde está Wuhan? En Wuhan, 27 personas han contraído una misteriosa enfermedad. Mi nombre es Si-Jong Pen y trabajo en la UCI del Hospital Universitario de Wuhan. El primer paciente vino a nuestro hospital. Era un hombre de 53 años que llegó a urgencias con problemas para respirar. Era grave y necesitaba un respirador. Muchos de los infectados están vinculados a un mercado húmedo, donde sacrifican y venden animales salvajes. Acaban cerrando el mercado. Pero los casos siguen aumentando. No conocíamos el origen de esa neumonía, así que la llamamos neumonía animal. Soy el profesor Eddie Holmes, virólogo y biólogo evolutivo en Sydney, Australia, donde estoy ahora. Llevo muchos años estudiando cómo surgen los virus. Ese es mi trabajo. Se teme que la enfermedad X comience con un virus que pase de los animales a las personas. Esos casos de neumonía en Wuhan me llamaron mucho la atención, porque había estado en Wuhan unas cuantas veces y tenía colegas allí. Llevábamos años con el muestreo de poblaciones animales alrededor de Wuhan y teníamos un gran proyecto sobre enfermedades respiratorias en el Hospital Central de Wuhan, así que todo eso me pareció muy interesante. Además, había estado en ese famoso mercado del que tanto se ha hablado. Tengo fotografías de ese mercado. El caso es que me puse en contacto inmediatamente con mis colegas en China para ver si podía ayudar, porque obviamente era algo preocupante. El código genético del misterioso virus es secuenciado.
Estaba claro que había un número muy alto de coincidencias con un coronavirus. Un nuevo tipo de coronavirus nunca antes visto. Llevó 2 años dar con el virus del VIH. 2 años, ¿vale? Esta vez fueron unos días. Descifrar su código genético podría ser crucial en la carrera por una vacuna. Un colega en Edimburgo y yo conseguimos la secuencia del genoma. La tuve en mi poder en unos 52 minutos. Justo pasada la medianoche del 11 de enero. Y publiqué la secuencia del virus en Internet para que todo el mundo pudiera verla. Teníamos que publicarla. El código genético llega hasta el otro lado del mundo. Soy Sarah Gilbert, profesora de vacunología del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. Al igual que Eddie, Sarah seguía lo ocurrido en Wuhan desde finales de diciembre. En mi laboratorio ya nos estábamos preparando para responder a la enfermedad X y conseguir una vacuna rápidamente. Así que cuando vi surgir algo que podía ser la enfermedad X, empecé a interesarme por los datos que salían, en los casos que había y en si se estaba conteniendo. ¿Podría ese brote en Wuhan ser la llamada enfermedad X? Después de Año Nuevo, volví al trabajo y les dije a mis colegas que había que empezar a preparar una vacuna contra esto. En cuanto tuvimos la secuencia, nos pusimos manos a la obra y por eso hemos ido tan rápido. El inmunólogo Luke O'Neill, miembro de una red global de científicos, está en camino. Voy a muchos congresos, siempre estoy por ahí, la verdad, porque me di cuenta de que la ciencia no empieza en sesiones científicas, sino que es en los bares o tomando un café donde se ponen en marcha las ideas. Entre los científicos se corre la voz sobre el nuevo virus. Un colaborador mío de Alemania trabaja con el tipo que descubrió el SARS y me dijo, el tío está preocupado. Y yo, ¿por qué? Porque dice que el 70% de la población se infectará y que la mortalidad será de un 10%, como con el SARS. Y nos quedamos boquiabiertos. Estábamos en el bar y nos quedamos mudos hasta que le dije, perdona, ¿puedes repetirlo? Y me dijo, sí, el gran experto en el SARS dice que esto es grave. Que se propague tan rápido le preocupa. En Wuhan, los casos del nuevo coronavirus aumentan. Trabajo todos los días, todos los días. No hay festivos, no hay domingos, no sé ni qué día es. Solo sé que hoy tengo que trabajar. Todos aquellos con patologías pulmonares acaban en la UCI. Está siendo muy duro y calculo que el 50% de esos pacientes morirán. La tercera semana de enero se registran en China más de 200 nuevos casos de la enfermedad posteriormente conocida como COVID-19. Y se toman medidas drásticas para frenar la propagación del virus. La medida más importante para controlar la propagación es pedir a la gente que se quedara en casa. Confinar las ciudades e incluso todo el país para evitar la propagación entre personas es crucial. La ciudad ya está confinada. Todo el mundo debe quedarse en casa. Los ciudadanos seguían yendo al supermercado a comprar comida, pero al gobierno le preocupaba la transmisión en esas salidas y les acabó pidiendo que se quedaran en casa y no salieran a comprar. El gobierno les llevará la comida, ustedes quédense en casa.
Pero no sabemos qué pasará en las próximas semanas, porque es una enfermedad nueva. Es un virus nuevo. No se puede predecir cuánta gente se contagiará. Si-Jong Pen decide contactar con su antiguo supervisor médico, que trabaja en Pittsburgh. Si-Jong Pen me envió un correo preguntándome, ¿cómo estás? Y yo, pues bien. Y me dijo, me estoy dejando la piel. En Wuhan. Estoy al mando de la UCI del hospital universitario y es horrible. Y luego me dijo, he escrito la experiencia de los primeros 138 casos que han llegado. ¿Quieres echarle un vistazo? No sabes cómo está el hospital. Estaban saturados. Acabo de resumir los datos. Quiero compartir esta información con otros médicos. Todos los profesionales médicos del mundo quieren saber si esto es grave o no. Había un gran número de sanitarios contagiados y pensamos, Dios mío, ¿qué está pasando en ese hospital? Y deben saber que la transmisión de esta enfermedad entre personas es rápida. Fue aterrador leer eso. Parecía una novela de terror. En ese momento, obviamente, ya estaba muy preocupado. Wuhan fue el caldo de cultivo perfecto. Tenemos el mercado, en teoría, una ciudad grande, enorme, y estupendamente conectada con el resto de China y el resto del mundo. Justo antes del Año Nuevo Lunar, millones de personas viajan allí. Surge eso, llega a todas partes y es una enfermedad respiratoria. Todo lo peor que podía pasar ha pasado con esta horrible pandemia. El peor escenario posible. En poco más de un mes, los casos en toda China se disparan a más de 17.000. Los científicos ignoran cómo se está propagando tan rápido el virus. Entonces, se produce un brote en un crucero en Japón. Miles de pasajeros quedan retenidos en un crucero en Japón, después de que 10 de ellos se hayan contagiado de coronavirus. Las 3.700 personas a bordo del Diamond Princess, entre pasajeros y tripulación, permanecen en cuarentena. Teníamos un crucero aislado con un solo caso inicialmente, el de un tipo de Hong Kong, y podían rastrearlo, así que obtuvieron mucha información. Fue un experimento en cierto modo casi como... La analogía es horrible, pero fue casi como cuando infectan a un ratón en un laboratorio y lo meten en una colonia para estudiar las enfermedades contagiosas, para ver hasta dónde se extiende y demás. Los científicos hicieron test a las personas a bordo. Lo más destacado fue la propagación asintomática porque pudieron hacer test a todo el mundo, ver quién daba positivo y quiénes no habían desarrollado síntomas. De los más de 700 positivos, 1 de cada 5 no mostraba síntomas. La propagación asintomática lo hacía muy peligroso. Era letal, afectaba al sistema respiratorio y se propagaba hasta sin síntomas. El nuevo virus daba el perfil de una enfermedad X. ¿Estaba preparado el mundo para una enfermedad X?
No, no lo creo. Por su naturaleza asintomática. No es como el SARS. Con el SARS podías basarte en los síntomas para rastrear a las personas y aislarlas, y así fue como se logró suprimirlo. Pero con este virus, mucha gente no tiene síntomas, lo propaga y se extiende como la pólvora. El virus COVID-19 se está propagando más allá de las fronteras. El nuevo virus se está propagando sin control por Asia, Norteamérica y Europa. Un turista chino, el primer fallecido por coronavirus en Europa. Nadie sabe si hay alguien inmune. La enfermedad X se abre camino. Se extiende por todo el mundo con casos confirmados en 26 países. El nuevo virus mortal se propaga desde China. Y los médicos y científicos tienen cada vez más claro que es imparable. Casi de la noche a la mañana había una enorme lista de cosas que hacer. Me recordaba a la película Los Siete Magníficos. Los bandidos se estaban preparando para entrar en la ciudad y nosotros a cavar trincheras, a enseñar a los granjeros a disparar, a afilar picas, etc. Nos preocupaba muchísimo no estar preparados cuando llegaran los casos. Pero millones de personas en todo el mundo seguían haciendo vida normal. El país tiene solo 11 meses para alcanzar un acuerdo comercial con Europa. Lo primero que había que ver era las camas que teníamos en la UCI y cuántos respiradores. Y luego había un miedo invisible a que la enfermedad ya estuviera entre nosotros. El primer país europeo duramente castigado por el virus es Italia. El Reino Unido ve cada vez más difícil escapar del virus. Y el gobierno pide consejo a los científicos sobre cómo proceder. Me llamo Julia Gog y soy profesora de biología matemática en la Universidad de Cambridge. Los retos teóricos dan paso a ciencia capaz de cambiar la vida de millones de personas. Estábamos desarrollando grandes modelos para la gripe pandémica en el Reino Unido, pero obviamente cambiamos de objetivo. Una de las primeras preguntas fue, ¿cuál sería la peor situación posible en el Reino Unido? Y empezamos a extrapolar a partir de las irregulares cifras de Wuhan. El modelo de Julia se basa en el comportamiento del virus y la población para predecir cómo podría propagarse. Es como un videojuego. Seleccionamos dónde estamos, lo dejamos y vemos qué pasa. Un solo caso o brote puede desencadenar numerosas infecciones. Todo el país podría contagiarse. Tenemos un mapa con el número de casos en el Reino Unido con un solo brote, con varios brotes. Era casi seguro que a Londres llegaría rápido. Por lo que Londres iría un poco por delante. Pero en realidad no hacía falta un modelo muy detallado para saber que si despegaba en este país sería devastador. La duda era, ¿estará ya aquí? ¿Deberíamos confinarnos? Los casos en el Reino Unido se elevan a 35 y los científicos observan si el virus se está afianzando. Mi nombre es Callum Semple y soy profesor de brotes y medicina aquí en la Universidad de Liverpool. Soy lo que se llama un asesor oficial del gobierno. Estamos a la vanguardia de la preparación contra pandemias. No quiero decir que seamos mejores que nadie, solo que tenemos mayor conciencia de lo que debe hacerse. Callum lleva años estudiando enfermedades infecciosas y cómo afectan a la gente en la sociedad. Le preocupa que con los brotes, las infecciones lleguen a dispararse. Hay que suavizar la epidemia, porque si no lo haces en su punto álgido, acabas con un número abrumador de enfermos y
Aparte de tener los hospitales saturados, es imposible mantener servicios como la comunicación móvil, llevar combustible a las gasolineras, tener pan en las tiendas, un cuerpo de bomberos funcional, un cuerpo de policía funcional. Sin confinamiento, los disturbios civiles habrían sido terribles. Los expertos saben que frenar el poder destructivo del virus implicará cambios radicales en la vida de todo el país. La primera vez que introduje el confinamiento en un modelo, lo fijé en un máximo de 2 semanas, porque no concebía un confinamiento más largo que ese para el Reino Unido. Me parecía un colapso total de la civilización. Era impensable. Era terrible pensarlo. Pero lo único peor que aplanar la curva era no aplanar la curva. Aunque aplanar la curva seguía siendo horrible. Con muchos menos casos que en el resto de Europa, los científicos se centran en limitar la propagación del virus en el Reino Unido. La psicóloga Susan Mickey forma parte de un subcomité de científicos que asesora al gobierno. Cambiar el comportamiento humano era de vital importancia. A falta de vacuna o un tratamiento, nuestro comportamiento es lo único que tenemos. La COVID-19 se transmite por comportamientos humanos, pero estos no son tan complejos. La dificultad radica en conseguir que toda la población adopte otros y los mantenga. El grupo de ciencias del comportamiento del que Susan forma parte recomienda pedir a la gente que cambie su manera de saludar. Había cosas que, obviamente, no debían hacerse, como dar la mano a alguien que podría estar contagiado. La recomendación de evitar dar la mano es propuesta por los asesores científicos del gobierno. Ese mismo día, el primer ministro se dirige a la prensa. Yo estoy dando la mano. Anoche estuve en un hospital donde había pacientes de coronavirus y les estreché la mano a todos. A todos. Me quedé horrorizada. Creo que un primer ministro tiene la responsabilidad de dar un buen ejemplo y estaba haciendo lo contrario. Según Downing Street, el primer ministro desconocía la recomendación. Mientras Italia se convierte en el primer país europeo en confinarse, en el Reino Unido se celebra uno de los mayores eventos deportivos del año. Mientras que Irlanda ha anunciado que las carreras se celebrarán a puerta cerrada, más de 60.000 personas vendrán a Gloucestershire por la Copa de Oro. Al ver que se celebraría, pensé, esto es un error, un gran error. ¿A qué está jugando el gobierno? Esto no tiene sentido. No hay necesidad. Lo que se ha dicho hoy en la reunión no dista en absoluto de lo que se dijo anteriormente. El festival seguirá adelante. Varios países ya habían prohibido los grandes eventos deportivos, pero en el Reino Unido la recomendación no era esa. A medida que los científicos conocen mejor el virus, los riesgos se hacen más evidentes. Estaba claro que iba a ser algo muy peligroso, porque el virus se propaga con el contacto. Era un riesgo entrar en contacto con un superpropagador y obviamente también era un riesgo estar a pocos centímetros de alguien y que te grite en la cara. Todo apuntaba a que cuanto antes se confinara a la gente, mejor. Pero en ese tiempo se celebraron grandes eventos deportivos y muchos de ellos, no solo Cheltenham, representaban un riesgo de propagación. En unos 10 días, los casos en el Reino Unido se dispararon de menos de 1.000 a más de 6.000. La tasa de infección empieza a duplicarse cada 3 o 4 días.
Hubo un cambio repentino en el tono. Pasamos de la broma del no pasa nada, démonos la mano, al podrías perder a tus seres queridos antes de tiempo. Confinamiento impuesto por la policía. Johnson declara el estado de emergencia en un discurso histórico para la nación. A partir de esta noche, doy al pueblo británico una instrucción muy simple. Quédense en casa. Solo se podrá salir de casa para efectuar compras esenciales, trabajar y hacer ejercicio en solitario. Estoy convencida de que pasado un tiempo echaremos la vista atrás con más conocimientos y datos y diremos, el confinamiento debió empezar 2 días antes, 2 días después o algo así. Pero eso no sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada. Saber algo 6 meses después no sirve de nada. En todo el mundo, 1/5 parte de la población se halla confinada. 1.700 millones de personas. Nadie es intocable. Buenas tardes. El primer ministro Boris Johnson ha dado positivo en coronavirus y se encuentra aislado en Downing Street. En Oxford, aumenta la presión sobre el equipo de la vacuna. Todo el mundo quiere saber cuándo estará lista la vacuna. Nos lo preguntan miles de veces. Cada día me estalla la bandeja de entrada con correos de medios de todo el mundo. La seguridad de la vacuna ya se está probando en animales. Es un proyecto que se está ejecutando mucho más rápido y a mayor escala que muchos otros en los que he trabajado. De hecho, estamos trabajando en varias fases de su desarrollo a la vez, simultáneamente, cuando normalmente van una tras otra. Es emocionante y estresante a la vez. Estamos sometidos a mucha presión para entregar esta vacuna. Trabajamos los 7 días a la semana, hasta bien entrada la noche, y empezamos a las 4 de la madrugada para avanzar lo más rápido posible. ¿A qué hora se levantó esta mañana? Alrededor de las 3:30. ¿Y a qué hora se irá a la cama esta noche? Probablemente me quede dormida en el sofá sobre las 9 y luego me vaya a la cama. Con el virus todavía circulando, hay mucho en juego. Tenemos que actuar rápido, porque prácticamente toda la población podría contagiarse si no este año, el año que viene o el siguiente, y podríamos seguir viendo millones de muertes. Sumido en el confinamiento, el mundo confía en un puñado de expertos para salir de la crisis. La gran esperanza es la vacuna, como todos sabemos. Y jamás había visto tal esfuerzo detrás de una. Tenemos a las mentes más brillantes centradas en la vacuna. Y podría llevar 1 año o más tiempo, quién sabe. Pero estamos todos ansiosos por ver si funciona, porque esa es la respuesta definitiva. Tenemos noticias de última hora sobre el estado de salud del primer ministro. Según nos informan, ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Estas son las últimas informaciones que tenemos. La noticia de que el primer ministro había ingresado en el hospital fue impactante. Y tanto la gente como los medios dijeron, vaya, él no es tan mayor. Está al mando. Y le está pasando a él. El primer ministro se une a los miles de personas en todo el mundo que luchan por su vida en la UCI. El número de muertes registradas en las últimas 24 horas supera todo lo que Italia y España han experimentado. Sin un tratamiento efectivo para la nueva enfermedad, los especialistas en cuidados intensivos buscan un medicamento que ayude. Hoy ha sido una locura, como todos los días ahora mismo.
Con el COVID, el tiempo pasa o más rápido o más lento que de costumbre. No hay término medio. Algunas de las personas más inteligentes del planeta están trabajando en una vacuna, pero no es posible que esta llegue pronto. Por lo tanto, es muy importante hacer todo lo posible para reducir la mortalidad. Considero bastante improbable que una intervención pueda curar la enfermedad. Pero sí es muy posible que varias intervenciones, al combinarse, reduzcan un poco la mortalidad, de manera que nos enfrentemos a una enfermedad más manejable con una mortalidad más reducida cuando los pacientes acaben en la unidad de cuidados intensivos. Me gusta la comparación con el VIH. Lo del VIH era muy complicado y fuimos haciendo pequeños avances. A medida que supimos más del virus, pudimos idear fármacos más inteligentes, con mejores efectos directos y secundarios. Y luego vimos cómo conseguir que todo el mundo los tomara y dispusiera de ellos a un precio razonable. Los fármacos antivirales son difíciles de desarrollar. El problema es que es muy difícil conseguir un fármaco que funcione contra un virus. El virus necesita infectar una célula humana, apoderarse de ella y aprovechar su maquinaria para multiplicarse. El fármaco que va a atacar a un virus tiene que atacar, en parte, a la maquinaria de la propia célula. Y es por eso que los fármacos antivirales pueden ser bastante tóxicos a veces y suelen tener efectos secundarios. Derek ha contribuido en la búsqueda de un tratamiento efectivo. En el mayor ensayo clínico de su clase, médicos de UCI de todo el mundo prueban decenas de fármacos existentes contra la enfermedad. En lugar del típico fármaco contra placebo, aquí tenemos 2.500 recetas en un ensayo y todas las estamos probando a la vez. No es fármaco X contra no fármaco X. Su esperanza es que este enfoque traiga resultados rápidos. El universo de tratamientos que los doctores pueden usar en pacientes con COVID es bastante amplio. Y eso es genial desde la perspectiva del paciente, pues están recibiendo numerosos tratamientos que podrían ser beneficiosos contra esta terrible enfermedad. Si tenemos 5 fármacos que funcionan de manera diferente y al final todos ellos reducen la morbilidad y mortalidad en un 15%, podemos acabar reduciendo la tasa de mortalidad a la mitad. Tenemos noticias de última hora. El primer ministro ha sido dado de alta del hospital y continuará su recuperación en Chequers. Pero lo de hoy nos recuerda que el virus aún tiene a la nación en sus garras. Hoy es un día gris en el impacto de esta enfermedad, ya que nos unimos a la lista de países con más de 10.000 muertes vinculadas al coronavirus. Fue descorazonador. El equipo trabajaba largas jornadas y los datos que llegaban, para que se hagan una idea, en un principio, indicábamos que una persona había muerto o sobrevivido con un circulito. Y a las 2 o 3 semanas teníamos tantos casos que ya no podíamos señalarlos como puntos individuales. Y eso nos chocó bastante. Ver cómo las muertes aumentaban día tras día tuvo en nosotros un impacto psicológico bastante perjudicial. Era perturbador. Los datos que recogíamos no representaban en absoluto la tristeza y la tragedia de la pérdida de familiares y amigos y el aislamiento. El coste de tener a más de 3.000 millones de personas confinadas en el mundo empieza a ser visible. Globalmente, la deuda gubernamental podría aumentar en más de 6 billones de libras. Algunos calculan que la economía mundial se contraerá un 5%.
hablaríamos de la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Pero al margen del daño económico, el precio humano de la pandemia sigue creciendo. Esto me tiene personalmente agotada. No dejamos de trabajar. Codificaba hasta la madrugada. Pero si todo mi esfuerzo sirve para evitar, aunque sea una muerte, me merece la pena, y mucho. Creemos que la transmisión ha caído rápidamente desde el inicio del confinamiento. Todos esperamos que los datos apunten en esa dirección. El número máximo de casos llegará más tarde por la gente infectada que se vaya haciendo la prueba. Pero esperamos no seguir creciendo en eso. Pero ¿cuándo llegará a su máximo el número de muertes? Esa es la gran pregunta. Pensamos que lo hará pronto. Es cuestión de días. No tardará. El confinamiento frena la propagación del virus. Pero todas las esperanzas para poner fin a la pandemia recaen en la vacuna. En laboratorios de todo el mundo ya ha empezado la carrera por probar la vacuna del coronavirus. Creo que hay unas 110 vacunas en desarrollo, más o menos. Y si una gana, el resto pierde. Sus esfuerzos habrán sido en balde. No sirve de nada quedar en segundo lugar, así que siempre hay rivalidades, porque somos humanos y somos competitivos. Pero en términos generales hay mucha colaboración, lo cual es fantástico. En Oxford, el equipo de Sarah Gilbert está listo para empezar los ensayos con humanos. Ya tenemos un primer lote de vacunas listas para ser usadas, pasando por cada uno de los procedimientos en estos momentos, y disponemos de un gran equipo para ejecutar estos ensayos clínicos y expandirlos lo más rápido posible. Andrew Pollard dirige los ensayos de la vacuna de Oxford. Lo más importante es la seguridad de los voluntarios. Eso siempre ha de ser primordial a la hora de desarrollar cualquier vacuna o fármaco. El doctor Alex Bomer trabaja en la mejora del acceso a las vacunas en todo el mundo. Se ha ofrecido como voluntario para probar la nueva vacuna. Me encuentro a unos 5 minutos del ensayo de la vacuna de Oxford. Yo seré uno de los 10.000 participantes y estoy emocionado. Tengo la sensación de estar haciendo un bien. Vale, ¿un pinchadito? En los ensayos teníamos dos grupos. Una mitad recibiría otra vacuna, una vacuna contra la meningitis que no tendría ningún impacto contra el coronavirus. Y la otra mitad recibiría la nueva vacuna contra la COVID-19. Y si en los próximos meses solo se dan casos en el grupo que ha recibido la otra vacuna y la nuestra previene la enfermedad, sabremos que funciona. Acabo de recibir la vacuna, o la vacuna de control. Me la pusieron en este brazo. No se ve mucho porque, además de tener unos bracitos, no hay enrojecimiento, no hay hinchazón, solo esa pequeña herida que tienes después de ponerte la vacuna o inyección que sea. Básicamente, van a probar la vacuna, dejándonos retomar nuestra vida cotidiana. Nos tomarán muestras de sangre en días puntuales y de haberme administrado el prototipo de vacuna, con suerte verán que he desarrollado anticuerpos para protegerme. No hay nada seguro en el desarrollo de una vacuna para un nuevo virus. Somos optimistas con la vacuna que se está desarrollando aquí porque tenemos mucha experiencia en vacunas como esta. Pero al final, si hacemos ensayos es porque no sabemos nada con certeza hasta que no probamos algo en personas. La razón principal es averiguar si es segura y, en segundo lugar, si funciona. Y no podemos saber eso si no hacemos pruebas. Mientras se levanta el confinamiento, el virus sigue circulando, pero su transmisión ya no crece exponencialmente.
6 meses después de que el virus empezara a sembrar el caos en el mundo, los científicos saben más cosas sobre su enemigo invisible. En cuanto a la comprensión científica del virus, sigue habiendo muchas dudas, pero el nivel que hemos alcanzado en este tiempo es muy destacable. Es extraordinario ver algo así. De momento, la buena noticia es que el virus no está cambiando mucho. Lo que significa que es un objetivo muy fácil de rastrear. Y de seguir así, será un buen blanco para las vacunas. La carrera mundial por la vacuna se aviva con 24 candidatas en ensayos. La vacuna de Oxford lleva la delantera. Esperamos que todo marche bien y tengamos muchas vacunas disponibles a finales de año. Pero eso depende de muchos factores que escapan a nuestro control. Uno de ellos es el impacto del confinamiento en la propagación del virus, lo que hace que probar la vacuna resulte más difícil. Para determinar la eficacia de la vacuna, necesitamos que la gente se infecte. De lo contrario, no podemos saber si la vacuna funciona. Podemos hacer predicciones basándonos en la respuesta inmunitaria y decidir si consideramos probable su eficacia, pero tenemos que saber si es eficaz o no. Lo que pasa es que al ser ahora tan baja la transmisión en el Reino Unido, no parece probable que vayamos a ver resultados en el Reino Unido en un futuro próximo. Un alma más descansa en Sao Paulo. Este preocupante ritual se repite hasta 60 veces al día. Prueba de que la COVID-19 está ahora en auge en la mayor ciudad de Brasil. Brasil es el segundo país con más casos nuevos después de Estados Unidos. La creciente propagación del virus brinda al equipo de Oxford la oportunidad de expandir sus ensayos. Estamos trabajando con un grupo en Brasil que se encuentra ahora haciendo ensayos en Río y Sao Paulo, donde hay mucha transmisión. Están administrando las vacunas y esperamos poder determinar su eficacia en Brasil, pues la transmisión del virus es elevada allí. Esto es algo sin precedentes. Una vacuna contra la peor pandemia del siglo supera otra fase. Según han anunciado hoy los investigadores de la Universidad de Oxford, es segura y ha inducido una reacción inmunitaria. Sí, es genial. Estamos muy contentos con ella. Ya podemos decir eso. Ha sido revisada por pares, examinada por expertos y ya podemos decir eso. Curiosamente, la producción de la vacuna de Oxford se está ampliando, incluso antes de haberse demostrado que funciona. El doctor Sandy Douglas está al mando. Ha sido el periodo de trabajo más duro de mi vida. Perdí 4 kilos en febrero, sin darme cuenta, simplemente por el estrés, por pasar tanto tiempo trabajando y por no comer lo suficiente. Sandy se enfrenta al reto de establecer un sistema para fabricar millones de dosis de forma segura. Usaré una analogía. En un restaurante, preparar un plato individual no es tan complicado, pero si vamos a montar un McDonald's, necesitamos un edificio, unas instalaciones, un equipo. Elaborar las recetas de las hamburguesas y todo eso lleva más tiempo que preparar una hamburguesa. Necesitamos prepararlo todo para hacer miles de ellas. Sandy ya está pensando en cómo distribuir una vacuna efectiva. Esto me ha robado muchas horas de sueño. Desde el principio hemos trabajado activamente para que la vacuna se distribuya en todo el mundo, atendiendo a las necesidades de todos los países, incluidos los más pobres.
Pero nos preocupa que, por cuestiones políticas y económicas, se deje de lado a los países más vulnerables, a los que tienen más que perder y más se beneficiarían de una vacuna. Nos preocupa mucho eso. Mientras el crecimiento de la pandemia se reduce en muchas partes del mundo, en Estados Unidos aumenta drásticamente el número de nuevos contagios. Estados Unidos ha registrado un nuevo máximo diario de casos de coronavirus y los principales expertos del país. Mientras, en Pittsburgh, Derek Angus analiza cómo marcha la búsqueda de un tratamiento efectivo. El ensayo y todo eso es mucho trabajo. Me encanta el entusiasmo y cómo se está trabajando. Pero te quedas pasmado. Requiere mucho trabajo cambiar la forma de pensar en los ensayos clínicos. Nuestros colegas en el Reino Unido ya han anunciado que la dexametasona puede mejorar los resultados, lo cual es una noticia fantástica. Según se ha descubierto, la dexametasona, un fármaco barato y ampliamente disponible, reduce la tasa de mortalidad entre los pacientes con las infecciones más graves. Otro fármaco que ayuda a los enfermos graves es el remdesivir. Estados Unidos compra todo el stock mundial de un fármaco antiviral, el remdesivir, capaz de reducir el tiempo de recuperación de los pacientes con COVID. El país más poderoso del mundo ha comprado todas las existencias de remdesivir. No hay remdesivir para todos, porque no hemos hecho suficiente. La gente lo iba dando por orden de llegada, y el problema es que aquellos con más recursos se quedan con el fármaco. Tienes que ser explícito en cómo vas a distribuir el fármaco. No puedes llegar y decir, soy el más rico, quiero todos los fármacos. Es un desafío para los políticos. Pero creo que la mayoría de los académicos compartimos más bien los principios de la OMS, por ejemplo. A nosotros nos interesa el bienestar humano, no el bienestar estadounidense contra el bienestar británico. El 2020 ha traído consigo un reto al que el mundo nunca se había enfrentado. Un asesino invisible que se extiende sin control. Y una red global de científicos y médicos está respondiendo como nunca lo había hecho. Estoy reventada. Hay momentos en que sientes el peso del mundo sobre tus hombros, pero la mayoría nos hemos dado cuenta de que podemos trabajar bajo esa presión. Podemos dar un paso atrás y decir, vale, ¿cuál es mi papel en esto? ¿Qué tengo que hacer? Si me hubieras preguntado en Navidad si era capaz de aguantar esto, te habría dicho, no, que va. Y ha resultado que sí. En cada entrevista me preguntan cuándo estará lista la vacuna. ¿Estará lista en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre? No lo sabemos. Aún no lo sabemos. No sabemos cuándo estará. Pero somos muy optimistas. Creemos que hay muchas posibilidades de que funcione. La COVID-19 viene a ser la guerra mundial del siglo XXI, para bien o para mal. Es una oportunidad para que los seres humanos nos unamos o para mostrarnos increíblemente díscolos, caprichosos y egoístas. Y todo dependerá de cómo elijamos responder.